Bueno, ahora daremos solución al problema utilizando el software de simulación multifísica. Como dijimos, para poder solucionar el problema debemos darle valores específicos a la geometría para poder encontrar la solución para el caso particular del capacitor con ciertas condiciones de frontera y con una geometría definida. En este caso, vamos a definir A como 10 metros, B como 5 metros, B sub 0 va a ser igual a 100 voltios y epsilon igual a 50 veces la permitida eléctrica del vacío. Antes que nada, vamos a ver un poco de qué se trata el software de simulación multifísica. Nosotros tenemos acá en el software dos diferentes modos de iniciar un proyecto nuevo. Un modo que es tomando desde cero la geometría y el otro que es a través de una guía que nos permite definir las diferentes condiciones del problema. En nuestro caso vamos a iniciar con el modo guiado para ver las diferentes condiciones que debe tener nuestro problema para su solución. En primer lugar, seleccionamos el espacio de dimensiones en el cual vamos a trabajar. Entonces, de esto depende cómo se realice la geometría del problema. Aunque nosotros tenemos definido que nuestro problema es un capacitor en 3 dimensiones, en realidad lo que estamos solucionando es un problema en 2 dimensiones, ya que estamos tomando únicamente la sección transversal del capacitor. Por lo tanto, podemos seleccionar el problema en 2 dimensiones. Aquí, en esta parte, se selecciona la física que se desea modelar. El software cuenta con una gran cantidad de componentes físicas que pueden ser utilizadas para solucionar diferentes problemas fenomenológicos. Podemos utilizar físicas de corriente continua con corriente alterna, sus diferentes componentes de electricidad, magnetismo, movimiento de partículas, así como problemas de acústica, de electroquímica, de mecánica de fluidos, transferencia de calor, entre otros. En el caso de que hayan problemas que no estén definidos por ninguna de las ecuaciones físicas acá planteadas, también se puede utilizar el módulo matemáticas, en el cual aparece la solución para diferentes ecuaciones diferenciales, en el cual nosotros podemos ya configurar nuestro problema a estas ecuaciones. Por ahora, como nuestro problema se trata de un capacitor cargado en el cual no hay corrientes ni tampoco hay dependencia del tiempo, podemos considerar que el problema se trata de un problema de electrostática. Entonces seleccionamos el módulo de electrostática. Acá el módulo nos brinda una pequeña descripción de qué es lo que soluciona, qué permite solucionar, y podemos agregar la física. Adicional a esto, nosotros podemos utilizar diferentes físicas para un único problema. Es decir, si nosotros tenemos, por decir el caso de una resistencia en el cual estamos aplicando un voltaje y ese voltaje va a convertirse en calor, podemos agregar física de transferencia de calor al problema y ya tendríamos dos físicas que se van a estar relacionando de manera directa en el problema. Por ahora solamente tomemos el problema de electrostática. En esta sección
ya podemos elegir el tipo de estudio que queremos realizar. Si queremos realizar un estudio de frecuencias fundamentales o un estudio en el dominio de la frecuencia, o un estudio estacionario o un análisis dependiente del tiempo. El último es el más complejo a nivel computacional debido a que se agrega la variable tiempo en el problema que intentemos solucionar. Sin embargo, para el problema que estamos intentando solucionar en este momento, definimos que una de las condiciones era que el sistema está en estado estacionario. Por lo tanto, seleccionamos el estudio en estado estacionario, le damos finalizar y ya tenemos definidas todas las características de nuestro problema para iniciar. El, el software me abre esta ventana en la cual se presenta un plano en el que nosotros podemos diseñar la geometría que interviene en nuestro problema, y adicional a eso tenemos unas divisiones que nos permiten seleccionar diferentes parámetros o definir diferentes parámetros dentro de la solución del problema. Iniciaremos con la geometría. Entonces en la geometría diseñaremos un rectángulo de cualquier tamaño. Verificamos las dimensiones. Entonces, como ancho definimos que tendría 10 metros, de alto 5 metros, y colocaremos como posición inicial el punto 0, 0 en la esquina inferior derecha, en la esquina inferior izquierda. También podríamos agregarle una rotación a ese rectángulo que acabamos de dibujar si quisiéramos que tuviera un ángulo de rotación. En este caso, no. Luego de definir las nuevas condiciones, le damos en construir selección y eso nos actualiza la geometría que acabamos de dibujar. En esta parte de acá tenemos el menú de visualización. En este le daremos zoom extendido para poder observar la geometría completa. Siendo el caso que nosotros queramos tener una línea divisoria en la mitad, podemos agregarla a través del comando línea, en el cual podemos trazar esta línea que divide el sistema. Al darle clic derecho, terminamos la geometría que diseñamos, y además de eso, en este menú podemos editar la posición de los dos puntos que acabamos de colocar si así fuera necesario. En este caso lo necesitamos entre la posición 5,5 y 5,0. Una vez definida la geometría, pasamos a definir el material del que está compuesto. Entonces, en definiciones, vamos a agregar una variable, la cual vamos a llamar epsilon, y va a tener como valor 50. Este 50 representa el epsilon del material, el cual va a ser multiplicado por el epsilon sum 0 en un paso posterior. En esta parte nosotros podemos decir, listo, queremos que todo el modelo tenga esta característica, o simplemente un dominio, o simplemente una arista, o un punto. De acuerdo a lo que nosotros definamos para el material. Es decir, nosotros podemos tener un capacitor que esté conformado por dos materiales diferentes al tiempo. Para eso definiríamos variables para cada uno de esos dominios. En este caso, como nosotros queremos que el material sea lineal, homogéneo e isotrópico completamente, definimos que el modelo entero va a tener esa propiedad. Luego de eso, pasamos a definir las ecuaciones del problema.
Entonces tenemos que el problema va a solucionar la ecuación, la primera ecuación de Maxwell, la cual dice que la divergencia del vector D es igual a la carga libre, y además que al considerar condiciones estacionarias, el vector de intensidad de campo eléctrico es igual a menos el gradiente de una función de potencial. Pasamos a la parte de conservación de la carga. En la parte de conservación de la carga, él nos muestra que la intensidad de campo eléctrico es igual a menos la divergencia del potencial, y que la primera ecuación de Maxwell va a quedar transformada como divergencia de D igual a ρ, donde D va a ser igual al epsilon del material por el epsilon sub 0 por el vector vector de intensidad de campo. Aquí lo que estamos diciendo es que podemos definir cuál es ese epsilon del material para darle las propiedades al campo. En esta parte, campo eléctrico, podemos decir, podemos seleccionar la relación que existe entre el vector D y el vector E. En este caso vamos a seleccionar que es a través de la permitividad relativa, y esa permitividad relativa va a ser definida por el usuario. Esa permitividad relativa puede ser isotrópica, es decir, que es una sola para todo el material. Puede ser anisotrópica, es decir, que dependiendo de la dirección en la que nos movamos, va a tener un valor diferente. Puede ser simétrica, es decir, solamente cambiará en una parte de la matriz, o diagonal. En este caso, nuestro material es lineal, homogéneo, isotrópico y tiene una permitividad dada por epsilon. Epsilon, si recuerdan, lo definimos en las variables y tiene un valor de 50. Entonces, cuando el programa intente solucionar la ecuación, va a buscar esta variable epsilon dentro de su definición de variables y le dará ese valor al epsilon relativo, que luego lo multiplicará por el epsilon sub 0. De ahí sale que D es igual a 50 veces epsilon sub 0 por E. Tenemos una sección que dice cero carga. En esta nos indica que el material va a estar aislado completamente de su alrededor. Es decir, no hay una dispersión de energía hacia afuera, y el vector, la componente normal en esta interfaz siempre se va a hacer igual a 0. Y condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son el valor semilla a través del cual el programa va a iniciar a encontrar la solución. Con esto ya definimos la física del problema, cuál va a ser la ecuación que interviene en la solución de este problema. Lo que nos falta hasta el momento son las condiciones de frontera. Si recordamos, nosotros tenemos condiciones de frontera de potencial en las caras del capacitor. Entonces agregamos potencial eléctrico y decimos que las dos caras superiores van a tener un potencial de 100 voltios, y agregamos la condición de tierra, en el cual tenemos
las caras restantes. Esas caras restantes van a tener un potencial de B igual a 0. Con esas definiciones que hicimos ya tenemos todas las definiciones para encontrar la solución del problema. Ahora necesitamos agregar una función de integración, la cual vamos a llamar intop. Esa función de integración la haremos sobre la línea superior para poder integrar ese campo eléctrico en dirección X. Como recuerdan, nos dio en la solución analítica. Aquí nos falta definir la malla. La malla la podremos colocar. Uno de los parámetros más importantes en la definición del problema es la selección de la malla. La malla nos define los puntos internos sobre los cuales se realizará la solución del problema. En este caso, podemos colocar una malla extra fina debido a que el problema realmente es simple, pero hay ocasiones en las que la malla requiere una definición más estricta, diferentes parámetros. En este menú se muestran los diferentes tipos de mallas que se pueden seleccionar, cómo se pueden mapear, qué formas pueden tener, y de acuerdo a eso se puede realizar un mallado más riguroso en ciertas partes donde se quiere conocer la solución con mayor precisión. Una vez tenemos seleccionada la malla y definidas todas las condiciones del problema, podemos pasar a darle solución a nuestro estudio. Entonces le damos en calcular. El software toma un tiempo para dar la solución al problema y nos presenta como primera solución la distribución de potenciales sobre la placa. Si observamos, esta solución es muy parecida a la solución que encontramos con el software MATLAB, aplicando la solución. En este caso, miren que la placa superior conserva un potencial eléctrico estable, las placas inferiores y laterales conservan un potencial de 0 y se presenta una distribución de potencial en forma de parábolas o de arcos, tal como se mostró en la solución en MATLAB. Acá podemos verificar cuál es el potencial en cada una de las partes, dándole clic sobre algunos puntos de la geometría y él me indica la posición en X, la posición en Y y el potencial que estamos midiendo. Ahora, queremos encontrar cómo es la distribución del campo eléctrico. Entonces le damos en resultado, clic derecho sobre el resultado, agregar un grupo de gráficas en 2D. A ese nuevo grupo de gráficas en 2D le damos clic derecho, le decimos que nos agregue una superficie de vectores. Esa superficie de vectores por defecto carga las componentes del campo eléctrico. Entonces miraremos cómo se distribuye ese campo eléctrico en la superficie, en el interior del capacitor. Ahora queremos averiguar cuál es el valor de la capacitancia por unidad de longitud. Si recuerdan, bueno, para eso vamos a agregar una gráfica, un grupo de gráficas en una dimensión y vamos a decirle que nos presente una gráfica de línea. La gráfica de línea nos pide que seleccionemos sobre qué línea queremos analizar cierta variable. Entonces le vamos a decir que sobre la línea superior. Si recordamos cómo era la función
para para esa capacitancia por unidad de longitud era igual a lambda sobre el b sub 0, que esta a su vez era igual a epsilon por la integral desde 0 hasta A de la componente y del campo en dirección de x sobre b sub 0. Entonces lo que vamos a hacer en el software es agregar esta ecuación. Entonces acá buscamos en esta parte las funciones, entonces vamos a electrostática, campo eléctrico y buscamos la componente y del campo. Esta componente y del campo la debemos integrar. Para eso creamos esta función integral que se realiza entre 0 y a. Entonces acá únicamente agregamos la función integral de e sub y. Esta función como está multiplicada por el epsilon, es como si esto lo pudiéramos convertir en la integral de la componente de y de x desde 0 hasta a sobre b sub 0. Entonces realizaremos ese cambio en la ecuación. Acá definiremos la componente d, la componente y del vector de desplazamiento eléctrico, y esto lo dividiremos por el voltaje. Al realizar esto, observen que las unidades que me da esa gráfica que va a presentar va a ser faradios por metro. Si recordamos el resultado que nos dio en MATLAB, la capacitancia era 4.19 por 10 a la menos 9. Esa capacitancia por unidad de longitud era igual a 4.19 por 10 a la menos 9 faradios sobre metro. Verifiquemos si nos da ese mismo resultado dándole graficar, y acá nos da aproximadamente 3.2 por 10 a la menos 9 faradios sobre metro. En el caso del software nos dio 3.2 por 10 a la menos 9 faradios sobre metro. Esta diferencia se debe al tipo de mallado y a la forma, a la cantidad de sumatorias que se emplearon para realizar el cálculo de la capacitancia en el caso de la función analítica. Ya lo que nos queda acá es calcular el error que existe entre los dos valores encontrados, pero
podemos notar que son muy similares y que tanto el software como la solución analítica nos presentan soluciones bastante aproximadas. Eso es todo por ahora. Luego continuaremos con más partes del curso. Muchas gracias.